sensibilidad espiritual que no se despierta cuando uno está encerrado en cuatro paredes. Hay una sensibilidad, hay algo que despierta. Y yo lo comentaba con los hermanos. Yo igual cada vez que salgo a orar por la calle, hay algo que despierta en mí. Que no son los sentidos físicos, no es el sentido de la vista, no es el sentido de la emoción. No. Hay algo que el Espíritu Santo empieza a activar. Y hay algo que yo entendía de que Dios quiere llevarnos a nosotros y quiere llevar nuestras vidas a otro nivel, a otra dimensión. Hemos comenzado y hemos estado basándonos en la vida y en la figura de Jesús, en la figura de Cristo. Hace 2 domingos que venimos hablando de Él. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo Jesús vivía la vida del Espíritu. Alguien podrá decir, inmediatamente salta, pero es que Jesús era Dios. No, pero Jesús también era hombre. Y hoy día vamos a hablar de Jesús, de ese Jesús hombre, pero viviendo en el poder del Espíritu. Cómo Jesús, siendo hombre, necesitaba del poder del Espíritu. Cómo, no voy a profundizar mucho, porque simplemente haremos tal vez la introducción del cómo, pero cuando uno ve la vida de Jesús, uno ve el Espíritu Santo obrando, guiando, dirigiendo y manifestando su poder a través de Él. Y hago el hincapié, aunque digamos, es que Jesús era Dios, pero Jesús actuó como hombre y vivió como hombre. Y su propósito como hombre era demostrarnos y enseñarnos a nosotros qué es lo que esperaba Él, o qué es lo que espera Dios de cómo deben vivir los hombres. Eso aquello que Adán no fue capaz y no alcanzó a expresar de manera plena, Jesús como postrer Adán vino a enseñar, vino a manifestar, vino a mostrarnos también cómo siendo hombre se puede enfrentar la vida, siendo hombre se puede enfrentar la tentación, cómo como seres humanos podemos adversidad, los conflictos. Me voy explicando. Ahora, ¿por qué no dejo claro eso? Porque si no, esto tendría como una... No sería como algo muy... no sería muy leal de parte de Cristo, de su parte, si Él hubiese venido y hubiese actuado solo como Dios. Nosotros podríamos decirle, es que tú eras Dios, por eso venciste la tentación. ¿Me voy explicando? Porque como tú eras Dios, entonces resististe la prueba. Por eso que la gente te escuchaba, porque tú eras Dios. Pero de verdad las cosas que no es eso. Jesús, y venciste a Satanás, ¿por qué? Porque eras Dios. No. Jesús lo que quería demostrar es cómo nosotros, siendo hombres, tenían que haberse hecho las cosas y no se hicieron. Cómo Adán, siendo hombre, tenía que haber actuado y no actuó. Cómo Adán tenía que haber vencido. Pero bueno, él ya no lo hizo. Pero Jesús nos sienta a nosotros un precedente y Él se levanta como un modelo y como un ejemplo para que tú y yo sigamos, para que sigamos sus pisadas, para que no solamente aprendamos la teoría de sus enseñanzas, sino que vivamos la práctica de su vida en cada uno de nosotros. Y uno de esos aspectos de la vida de Jesús es cómo Él vivía la vida del Espíritu. Cómo Él vivía la vida del Espíritu. Yo quiero invitarles para ello a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22, y luego vamos a leer también en Lucas el capítulo 4. ¿Y por qué voy a usar Lucas? Mientras usted lo busca allí, Lucas 3, 21 y 22, y luego damos vuelta a la página y nos vamos al capítulo 4. ¿Por qué quiero usar Lucas? Lucas, ¿ustedes saben qué profesión tenía Lucas? Era médico, el doctor Lucas. Y como buen Lucas, como buen doctor, el perfil de su evangelio es un perfil muy humano. Y él, una de las cosas que destaca en la vida de Jesús es el aspecto humano. De hecho, en el evangelio de Lucas, donde Jesús se presenta como el hijo del hombre. Entonces, Lucas destaca la vida del hombre. Incluso algunos dicen, el tema central de la vida de Lucas es Jesús, el hombre perfecto. Viene a mostrarnos cómo se vive un hombre. Entonces, por eso que no nos debe llamar la atención de que Jesús muestre a un Jesús tan humano, pero siempre viviendo la vida de Dios y viviendo la vida, viviendo en base a la voluntad del Padre, ¿cierto? Sujeto a la voz del Espíritu. Muy bien, ¿lo tiene allí? Lucas 3, 21 y 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 1, en adelante. ¿Sí? Jesús dice, ¿cómo dice? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al
al desierto. ¿Cómo vuelve Jesús del Jordán? Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Y es llevado por el Espíritu al desierto. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Dice, y Jesús, dice ahora, volvió, ¿en qué cosa? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 18. 4:18. ¿Qué es lo que dice Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. Se apropia de las palabras de Isaías, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Padre, guíanos en esta hora, en tu palabra, habla a nuestro corazón, que nuestra mente se abra para entender, para discernir, también para comprender esas verdades espirituales que cada uno de nosotros necesita, Señor. Haz de nosotros hombres, mujeres llenas de tu Espíritu, que podamos caminar y vivir en la vida y en el poder de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, guíanos en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Si nos damos cuenta, yo he leído episodios de la vida de Jesús. Comenzamos leyendo el episodio del bautismo, un episodio significativo. Es como el inicio del ministerio de Jesús. El bautismo marca ese inicio de cuando Jesús comienza, y antes de comenzar su ministerio, dice que él va al Jordán para ser bautizado por Juan. El bautismo es sinónimo de muerte, todos lo sabemos. El bautismo nos habla de eso, del precio que iba a pagar Jesús también al punto de morir por cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que destaca Lucas es que cuando Jesús vuelve del Jordán y sale del Jordán, él dice, Jesús volvió lleno del Espíritu. Volvió lleno del Espíritu. A veces uno queda con la impresión de que vino el Espíritu Santo, descendió en forma corporal de paloma y ya está. Pero lo que estaba haciendo, o lo que estaba recibiendo en aquel entonces Jesús, de alguna manera u otra, era ser llenado del Espíritu. Había algo que Jesús necesitaba, y era la presencia del Espíritu Santo obrando en su vida. El Espíritu Santo venía allí para capacitarle, el Espíritu Santo venía allí para poner el sello, para ungirle. Jesús iba a ser el ungido de Dios, ¿no? Y ese era el ungido de Dios. Entonces venía el Espíritu Santo sobre la vida, porque entendían que Jesús necesitaba vivir una vida llena del Espíritu. Vivir bajo esa llenura de Él. Y cuando hablamos de llenura, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Simplemente la palabra llenura. Yo no voy a hacer ningún análisis etimológico. Saciar, ¿cierto? Claro, comer. Tú te llenas, tú comes para llenarte, ¿no? Vale, ya lo entiendo. Pero habla de saciar. Algo lleno es porque ya ha llegado a su límite. Inclusive, Jesús cuando habla de que nuestro interior correrán ríos de agua viva, dice, ¿no? Y dice que hay una fuente en nosotros que salta para vida eterna. Jesús tiene la visión, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo y el río de Dios, porque eso es sinónimo del Espíritu Santo, el río, es algo que desborda nuestra vida, ¿no? Es un desbordar. Es decir, la llenura de Dios no es una llenura mezquina que solamente llega a un límite, sino habla de un llenar, de una abundancia, ¿cierto?, en este caso. Y eso es lo que Lucas está diciendo. Cuando Jesús viene lleno, viene repleto, y déjenme usar esta frase, viene empapado, vamos a decirlo así, de la presencia del Espíritu Santo. Y él viene empapado de la presencia del Espíritu. Pero dentro de este empapar del Espíritu, porque el Espíritu Santo le había inundado, le había rebosado, y aquí hago un paréntesis, cuando Juan hablaba de Jesús, que Juan decía, el que viene después de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Está hablando del bautismo en el Espíritu, está hablando de un empapar del Espíritu, está hablando de un llenar del Espíritu. Cuando alguien es bautizado, se sumerge, se empapa, queda queda inmerso en esa vida. Entonces, cuando yo veo la vida de Jesús llena, es eso, es estar empapado, inmerso en la vida del Espíritu, y el Espíritu Santo es el que comienza a tomar el control de su vida. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando él volvió lleno del Espíritu, ¿cierto?, del Jordán, pero fue llevado por el Espíritu. Una vida llena es dirigida por el Espíritu. Si alguien dice, soy lleno del Espíritu, pero el Espíritu Santo no le guía, entonces no es lleno del Espíritu. Me voy explicando. ¿En qué conocemos nosotros que una vida es llena del Espíritu? En que vive bajo la sujeción, la dirección
del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, no, yo soy un hombre lleno del Espíritu porque hablo en lenguas. Yo soy lleno del Espíritu, ¿por qué? Porque se manifiestan en mí los dones. Déjame decirte que no necesariamente es así. Hay mucha gente que los dones se manifiestan, y los dones se manifiestan porque son obra y gracia del Espíritu Santo, pero mucha gente no vive sujeta a la voz del Espíritu. Por eso es que tú a veces te encuentras con gente que hace cosas maravillosas, que hace cosas milagrosas y que Dios le usa, pero sus testimonios dejan mucho que desear. ¿Me voy explicando? Porque no son llenos del Espíritu. Son usados, pero no llenos. Usted me dirá, entonces una persona que no es llena puede ser usado. Por supuesto, si Dios usa un burro, Dios usa una asna para hablar, Dios me usa a mí para hablar. Me voy explicando. Entonces, cuando Jesús hablamos de una llenura, hablamos de algo que está empapado, algo que está sumergido, algo que está completamente rodeado, pero no solamente está rodeado, sino que está siendo dirigido por la dirección de Dios. Ahora, ¿hacia dónde lo lleva Dios? ¿Hacia dónde lo lleva el Espíritu? Aquí cuando nosotros leemos, nos damos cuenta que lo llevó hacia el desierto. ¿Y a qué fue a hacer al desierto? Para ser tentado. Para ser tentado, dice, por el diablo. Y allí estuvo 40 días y 40 noches siendo tentado, siendo probado. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo expone a un hombre y una mujer, o a una mujer llena del Espíritu, la expone a la tentación, lo expone a la prueba? Porque como está lleno es capaz de soportar las pruebas. ¿Vale? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué lo hace? ¿Qué estaría buscando de Jesús como hombre? Y repito otra vez, pongo eso allí porque algunos dicen, no, como hombre. ¿Qué está buscando de Jesús? La fortaleza en Dios. Que él busque fortaleza en Dios. Por allí va la cosa. Hay algo que uno experimenta en medio de la tentación y en medio de la prueba. ¿Qué es lo que se desarrolla en medio de la tentación y en medio de la prueba? La fe, el carácter. La fe son dos elementos que se desarrollan cuando tú pasas por la tentación y pasas por la prueba. Es decir, tú por muy lleno que estés del Espíritu, Dios siempre va a estar trabajando ¿en qué? En tu fe y en tu carácter. ¿Por qué? Por una cosa muy simple. Por una cosa muy simple. Si tú no tienes fe y no tienes carácter, todo lo que tú puedas tener del Espíritu lo vas a perder y se va a desperdiciar. Porque tu fe y tu carácter es lo que sustenta la vida del Espíritu. Los hombres y mujeres de Dios que viven y que han sabido sostenerse y mantenerse en el tiempo con la presencia del Espíritu Santo, son aquellos que han desarrollado vida, un carácter en su vida y han desarrollado su fe al lado de Dios. Y para eso han tenido que pasar por procesos de prueba. Ahora yo lo digo de otra manera. Ojalá que cuando tú pases por la tentación o la prueba, estés lleno del Espíritu. ¿Me explico? Porque esa llenura del Espíritu también te permite resistir, te permite también enfrentar las luchas y las dificultades que tú y yo podamos tener. Nos permite enfrentar las pruebas, nos permite enfrentar las dificultades. Jesús cuando es tentado, lo voy a leer rápidamente, no voy a entrar en detalle, alguna vez ya hemos hablado de la tentación, no es mi objetivo hablar de eso en esta hora, simplemente destacar algo. Jesús es tentado en 3 áreas. ¿Cierto? Como dice las Escrituras, ¿no? Él fue tentado en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne y en la vanagloria de la vida. Muy bien lo dice allí el escritor, ¿no? Cuando habla esto de la tentación, ¿no? Es que nosotros también somos tentados. Y comienza el diablo cuando le tienta allí. Dice, si eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo,
dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto. ¿Te das cuenta? Siempre hay una cosa allí con la que el diablo estuvo trabajando. A Jesús, lleno del Espíritu, que el diablo quería o lo tentaba y lo provocaba de acuerdo a su identidad, a lo que era. Y una vez alguien dijo que Jesús tenía una identidad tan clara que a él no le importaba lo que la gente opinara, porque él sabía lo que era, ¿no? Es como cuando, a ver, hijo de Dios, haz esto. Haz esto otro. No, tranquilo, que yo tengo para qué hacerlo. Yo sé lo que soy, ¿no? Yo sé lo que soy. El diablo lo tienta, lo prueba, y en cierta medida para probar en todas sus áreas, para ver de qué manera esa vida del Espíritu también es capaz de reflejarse, es capaz de enfrentarla. Ahora Jesús enfrenta toda esta prueba en la vida del Espíritu. Enfrenta toda esta situación. Y cuando termina la prueba, dice el versículo 14, que acaba el diablo, el 4:14, dice que Jesús volvió, ¿cierto?, en el poder del Espíritu. Jesús entró lleno del Espíritu a la tentación. ¿Pero cómo sale de la tentación ahora? Lleno del Espíritu. En el poder del Espíritu. ¿Te das cuenta que son dos palabras diferentes? Una nos habla de un rebalsar, una nos habla de estar empapado, una nos habla de que hay un control de Dios sobre su vida. Pero una vez que termina la tentación, dice la Biblia que él vuelve en el poder. La palabra poder viene de dinamis en griego. Y la palabra dinamis no solamente significa poder, sino que significa fuerza. Significa fuerza para realizar obras poderosas, obras maravillosas. No sé si me van siguiendo leer. Jesús sale victorioso de allí, pero no sale de victorioso, pero esa llenura ahora se empieza a trabajar y dice, ahora muy bien, ahora se van a empezar a dar otro tipo de manifestaciones en tu vida. No solamente vas a estar lleno, sino que ahora va a comenzar a hacer obras poderosas. El poder de Dios iba a estar sobre él. Jesús no es solamente un hombre lleno, ahora era un hombre lleno de poder. Me encanta la frase de Pablo cuando dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Es el poder transformador, es el poder de cambio, es el poder que provoca transformaciones en la vida de las personas, que provoca, que permite que los milagros sean reales, que los milagros sucedan. Una de las cosas que a mí me encanta del Evangelio es porque yo en el Evangelio puedo ver milagros. Podemos ver milagros, podemos ver el poder de Dios actuando. No solamente para salvación, sino también para sanidad, para providencia, para que esas cosas que parecen imposibles puedan ser posibles. Para que aquello que parece que es inalcanzable pueda ser alcanzado por el Señor. Pero eso es gracias a ¿qué? Al poder de Dios actuando, al poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. ¿Sabes? Dios quiere llevarte de un nivel. Él quiere quiere que pases por el nivel de la llenura, pero Él quiere llevarte al nivel de las obras poderosas. Ayer mientras caminaba por la calle allí, ¿no? Es muy impresionante cuando tú vas caminando por la calle y Dios te va mostrando cosas. Va mostrando cosas de gente, lo que está pasando, lo que puede estar viviendo. Y muchas veces Dios nos da palabra de lo que está ocurriendo para que hablemos con las personas, para que entreguemos un folleto y tengamos un tema de conversación que tratar de él. Para que cuando caminemos por la calle y vemos a un enfermo, a veces Dios nos va a decir, a este sí, no, algunos andan orándole a todo el mundo. No, yo a veces creo que cuando uno está lleno del Espíritu, uno ora por la gente y el Espíritu Santo dice, ahora anda y ora por este, ¡pum! Porque Él tiene tratos personales. No sé si me voy explicando. Y no solamente está la llenura, sino que también está el poder. ¿Por qué? Porque el poder permite que las cosas ocurran. Que oremos y haya sanidad. Que hablemos y que la palabra llegue y toque el corazón de las personas. Entonces necesitamos, y veo que Dios quiere llevar nuestra vida no solamente de una experiencia espiritual profunda que nos enriquezca a cada uno de nosotros, sino que quiere llevarnos a la acción, que nuestra vida se transforme en una herramienta útil en sus manos. El versículo 18, que fue el último versículo que leímos, Jesús ahora ya está en el poder del Espíritu actuando, y Él se levanta en la sinagoga y coge para leer, ¿no? Ese día cogió el rollo del profeta Isaías y se le ocurre abrirlo allí, ¿no? Y comienza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, el Espíritu del Señor está sobre mí? Está sobre ti. Está en ti. ¿Está en ti o no? ¿Lo creo o no lo crees? A ver, ¿lo creo? ¿Lo creemos? Claro, si tú no lo crees, ahora yo te informo.
El Espíritu del Señor está en tu vida. El día en que tú lo aceptaste, el Espíritu Santo vino sobre tu vida. Y ese Espíritu lo que quiere es activarse en tu vida, no ser una información. No, sí, Dios está en mi corazón y habita y es tan grande que vino a habitar. No, solamente Él no quiere que eso sea una información. Él quiere que sea algo real en tu vida. ¿Y cómo se transforma en algo real? Cuando tú empiezas a vivir la llenura y luego pasas al poder del Espíritu actuando en tu vida. ¿Notan la diferencia? De la información tenemos que experimentar la llenura, que Dios tome el control, que tome el control de nuestros pensamientos. Y luego que el poder de Dios se active en nosotros también para salvación, para milagros, para actuar, para discernimiento. Me voy explicando para caminar de acuerdo a lo que el Espíritu quiere. Y ese poder esté allí. Jesús se para frente a esta multitud, se para en la sinagoga. ¿Y qué es lo que le dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. Dilo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cierra tus ojos, dilo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo creo, dígalo. Lo creo. Él está sobre mí, está sobre mi vida, está en mi vida. Repítelo. A veces nos miramos, no, Él está en tu vida. El Espíritu Santo es algo real en tu vida. Pero lo que tenemos que decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Y que tu poder se active a través de mi vida. Porque ese poder es el que le da autoridad a tus palabras, es el que le da respaldo a tus palabras, es ese poder el que permite que las cosas sean, que tu palabra sea escuchada, sea oída, sea respetada, y que las situaciones comiencen también a cambiar y a caminar de acuerdo a los propósitos de Dios, y las puertas se abran allí. Jesús se para frente a la gente y dice, no, el Espíritu está en mi vida. Atentos, les dice. Porque Jesús estaba diciendo algo aquí muy profundo a la gente. Él ahora se levanta con todo ese poder y toda esa autoridad para decir, aquí la cosa ha cambiado, porque el Espíritu Santo está en mi vida y viene algo grande, viene algo poderoso. Por cuanto me ungió a mí, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es decir, Dios está sobre mí, su unción está sobre mí para ejecutar todo este obrar de Dios. El domingo pasado había una frase que los discípulos le decían a Jesús. ¿Cómo podemos ejecutar o hacer las obras de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué les decía? Y Jesús les dijo, tienes que creer en mí. Jesús aquí está ejecutando las verdaderas obras de Dios. Pero las está ejecutando ¿en qué? En el poder del Espíritu. Dice, yo tengo ahora el poder para liberar. Yo ahora tengo el poder para dar vista. Yo tengo el poder para que la gente sane. Yo tengo ahora el poder, tengo la autoridad. El poder está conmigo, está en mi vida. Es otro nivel, es otra vida. Daniel, ¿por qué no me traes lo que te he pedido, por favor? Tráelo, por favor. Ahí. ¿Se ve de atrás? ¿O no se ve de atrás? Lo voy a poner aquí en medio. Ahora sí. Ahora sí. A mí me encanta esto de poder entenderlo. La Biblia dice que cuando Jesús fue al Jordán, Él fue bautizado, pero el Espíritu Santo vino sobre Él. Y dice que cuando Él volvió del Jordán, ¿cómo volvió? Lleno del Espíritu. ¿Qué es lo que es lleno? Eso, empapado, mojado. Cada aspecto, cada área de su vida. Yo cuando cojo esta esponja y la sumerjo, no hay nada seco en ella. Nada seco en ella. Y lo que el Espíritu Santo quiere es eso en nuestra vida. Cuando la gente habla del bautismo, para mí esto es bautismo, vivir empapado de la presencia del Espíritu. De que Dios brote, que el Espíritu Santo fluya por cada poro de nuestra vida, a través de nuestra mirada, a través de nuestro hablar, a través de nuestro actuar. El Espíritu Santo viene para fluir. Ahora, este mismo Jesús, cuando pasa por el desierto y es probado, y vamos a decir, cuando pasamos por la prueba, ¿qué ocurre con nuestra vida? Somos aprisionados, ¿cierto? Somos probados. Ahora, cuando Jesús pasó por la prueba, ¿qué salió de él? Poder, Espíritu. ¿Qué respondió? ¿Qué salió de sus labios? Palabra de Dios. El agua representa el Espíritu. Fluye, es decir, cuando tú y yo estamos empapados del Espíritu, cuando nuestra vida está empapada de Él, por mucha presión y mucha prueba que tú y yo podamos tener, ¿qué es lo que va a fluir de nuestros labios? Espíritu. ¿Qué va a fluir de nuestra mente? ¿Qué va a fluir de nuestros labios y nuestra mente? Espíritu. Palabra de Dios. Fe. Es decir, lejos de sentirnos
que vamos disminuyendo, que vamos perdiendo, lo que vamos es superando, vamos ganando, y siempre hay una respuesta de parte de Dios. A mí me encanta cuando Jesús le dice a los discípulos: no os preocupéis por las pruebas, no os preocupéis, bienaventurados, porque Dios va a poner palabras en vuestros labios cuando os calumnien, cuando a la gente os amedrente, y os pongan entre los tribunales y os acusen. No se preocupen, que el Espíritu Santo, Dios te va a dar palabra para responder. Claro, cuando estamos bajo la prueba, bajo la presión, lo que fluye de nuestra vida es su palabra, es su presencia. Esto es presencia de Dios. Lo que Dios quiere es que fluya su presencia en nuestras vidas. Ahora, otra cosa. ¿Qué pasa? Si yo cojo esta esponja, no lo voy a hacer, y la acerco a Paz, la mojo. ¿Qué es lo que es el poder? ¿No es acaso una esponja mojada y el poder de Dios tocando la vida de las personas? ¿Van entendiendo la imagen gráfica? Es decir, este empapamiento de nuestra vida es lo que luego permite, ¿no?, que nosotros vayamos a las personas y los toquemos. ¿Y qué pasa si toco a Yanina? La voy a mojar, va a haber poder de Dios fluyendo de él. ¿Qué pasó cuando Jesús iba caminando y una mujer viene por detrás y se abre paso en la multitud y le toca el borde del vestido de Jesús? ¿Qué pasó allí? Fluye poder. ¿Ah? Se sanó. Se sanó. ¿Por qué se sanó? Poder. Dice que Jesús, alguien me ha tocado. ¿Por qué? ¿Porque ha salido? Es decir, Jesús era un desbordar del poder de Dios. Era un desbordar, el poder de Dios desbordaba de su vida. El Espíritu Santo desbordaba de su vida. Mira, aquí hay una cosa muy interesante. Hay mucha gente que quiere hacer las obras de Dios. Hay mucha gente que imita el poder de Dios. Hay mucha gente que lucha por poder hacerlo, las cosas de Dios, pero nunca lo logra. O lo logra, pero logra una imitación. Quieren imitar a Jesús. Pero ¿sabes? Jesús no quiere que le imitemos. Él quiere que seamos como Él. Que seamos, Él quiere ser a través de nuestra vida. Y para poder no ser una imitación, para hacer algo natural, tenemos que vivir llenas del Espíritu. Vida llena del Espíritu. Mi buen amigo Daniel me ha traído 8 elementos. Hay gente que es como la roca, que tú la metes al agua y no provoca nada en su vida. ¿Dónde está el agua? Escurre, solo por fuera, no penetra en su interior. Y lo más seguro que esto, cuando pase por el desierto, donde hay mucho calor, se seca con una rapidez pero impresionante, ¿no? Son los pámpanos, esos que no dan fruto, que tienen que ser cortados y se secan y luego son quemados. El apóstol Juan decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo aquel que no lleva fruto será cortado, se secará y será quemado. La sequedad siempre nos habla de cuando algo se seca es porque ha dejado de recibir vida y termina secándose. Nos habla también la vida de la higuera, que Jesús fue y no encontró fruto, la maldijo, se secó, de abajo hasta arriba, hasta ahí llegó la higuera, se secó y tuvieron que quemarla. Hay vidas que por mucho que quieran estar llenas, no pueden estar llenas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la esponja y la piedra? La esponja absorbe y la piedra repele. Sencillamente. Uno tiene la capacidad de absorber, otros no, tienen la capacidad simplemente de rechazar. Y lo que veíamos la semana pasada, había gente que quería empaparse de Jesús y había otros que dieron media vuelta y dijeron: Señor, endure esta palabra, me ofende, me molesta, me incomoda, media vuelta, me piro, me voy. ¿Se han dado cuenta? Es decir, ¿dónde está la diferencia? Una cosa, en el corazón. El corazón duro como piedra se transforma insensible. Es un corazón que repele la obra del Espíritu. Pero cuando nuestro corazón es blando, como una esponja absorbente, y anhela las cosas de Dios, y se maravilla con las cosas de Dios, y busca las cosas de Dios, y busca de su presencia, se va empapando cada día más. Y aunque pases por las pruebas y pases por las dificultades, tu vida lo que va a salir siempre va a ser palabra, va a ser presencia, va a ser gracia de Dios, y vas a disfrutar, te va a refrescar, te va a llenar. Y aún es más, vas a tener la capacidad de que no solamente tienes agua para ti, sino que vas a ir tocando a otros. Y esas vidas van a ir siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. La Biblia dice que Jesús salió del Jordán, pero salió del Jordán lleno del Espíritu. Y luego yo lo veo lleno del poder de Dios, obrando y actuando. ¿Sabes? Dios quiere llevarnos a nosotros a otro nivel. No solamente al nivel de las cosas naturales, no solamente al nivel de lo fácil,
No solamente al nivel de lo cotidiano. Yo hace tiempo que veo que Dios quiere llevarte a ti, quiere llevarnos a cada uno de nosotros a otro nivel. Al nivel de lo extraordinario, al nivel de las maravillas, al nivel donde su poder está fluyendo a través de cada uno de nosotros. Pero para eso tú y yo tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que sumergirnos en su río. Nos habló el tiempo atrás el Señor acerca del siervo que bramaba, que buscaba y que cuando ya estaba a punto de morir, ¿qué hacía? Se sumergía en el río, ¿no? Para poder beber el agua y así su olor corporal desaparecía, ¿no? Y todos los depredadores huían de él y ya podía vivir en libertad. A veces pasa eso con nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto provoca cambios. Esto no solamente nos ayuda, nos fortalece, nos permite bendecir a otros, también nos permite vivir vidas en victoria, vidas que reflejan el poder de Dios. Yo no sé a qué nivel quieres llevar tú. Yo no sé hasta dónde quieres tú avanzar. Yo no tengo idea, pero al menos yo quiero que el poder de Dios sea algo real en mi vida, sea algo real en esta congregación, sea algo real en todo lo que nosotros estamos haciendo. Tiene que llegar el momento en que nosotros seamos capaces de mirar a la gente a los ojos y siempre tener algo de Dios para su vida. Y que la gente entienda en su corazón que ese es Dios, el que está hablando, Dios el que está actuando, es Dios el que te está moviendo. Ya está suficiente ya de todo lo que la gente ha visto mucha humanidad. Lo que la gente quiere ver es el poder de Dios fluyendo a través de nuestras vidas, fluyendo a través de nuestros corazones, fluyendo a través de nuestras palabras, fluyendo a través del saludo, fluyendo a través de un abrazo. ¿Tú sabes lo que es eso? Fluyendo a través de un abrazo, fluyendo a través de una buena acción, fluyendo a través del poder de Dios, actuando, tocando. Jesús se paraba en la sinagoga y decía, ahora está el poder de mí, voy a sanar, vamos a dar libertad a los cautivos, vamos a dar vista a los ciegos. Y Él lo iba a hacer, porque el poder de Dios estaba fluyendo en su vida. Si hay algo en tu vida que está impidiendo que tú vivas una vida llena, es tiempo de cambio. Si estás impidiendo que el poder de Dios fluya en tu vida, es tiempo de hacer cambios en nuestro corazón. Y esos cambios pasan por cambiar prioridades, por invertir tiempo buscando del Señor, buscando de su presencia, buscando de Él. Pasa por invertir tiempo en mirar la necesidad de la multitud, ¿sabes? No a veces, sino que un día el Señor hablaba a mi corazón y me decía, ¿sabes por qué yo no manifiesto mi poder a través de las iglesias? Muchas veces es porque ellos no están viendo la necesidad de las personas. Ellos quieren el poder solo para satisfacer sus propias necesidades personales, cuando yo ya las he suplido. Es más, cuando yo ya las he suplido. Entonces cuando caminamos por la calle y oramos y vemos al anciano sentado allí en la plaza, o vemos a los jóvenes que van corriendo de un lado para otro con sus bebidas y sus licores para irse al botellón, y si eso no te provoca algo en tu corazón, Dios dice, no, poder no va a haber para ti, porque hasta que eso te provoque dolor, te provoque incomodidad, hasta que eso se transforme en una carga, recién allí Dios va a poner también el poder. Entonces son cambios que Dios tiene que ir provocando en cada uno de nosotros. Él quiere que pasemos de la llenura, que vivamos la llenura y que pasemos al poder, ungido por Él, para poder tocar las vidas, tocar los corazones y que esos corazones sean cambiados por su gracia, sean cambiados por su poder. Vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a orar en esta hora.